Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con Lev Vygotsky y su escuela, la sociohistórica. Vamos a usar un texto académico para entender una visión muy particular del constructivismo. Exacto, porque no es el constructivismo, digamos, más conocido a veces. Vygotsky veía las funciones psicológicas como algo que se construye, sí, pero ojo, Ojo, ¿por qué? pues porque él alertaba mucho contra las simplificaciones. Ni somos pura biología, el reduccionismo clásico, no. Ni tampoco simples marionetas de lo social, que sería el reduccionismo más moderno. Buscaba, bueno, un sistema completo. Vale, entender esa interacción compleja y de dónde sale Vygotsky. El contexto es clave, imagino. Totalmente. Piensa en la Rusia posrevolucionaria. Un momento, bueno, de agitación total. Y la psicología, pues estaba en plena crisis, como él decía. Crisis. ¿En qué sentido? Pues que había escuelas enfrentadas. La reflexología, muy centrada en lo biológico. Los reflejos. Y por otro lado, intentos de hacer una psicología basada en el marxismo, más enfocada en la conciencia social. ¿Y Vygotsky en medio? Justo. Buscando una visión integral, propuso que la conciencia no es algo fijo, sino que emerge activamente cuando nos topamos con problemas nuevos. Y que lo que había que estudiar era eso, la formación dinámica de las funciones mentales. Siempre ligadas al entorno. Esos son, digamos, los fundamentos. Muy interesante eso de dinámica, de formación. ¿Cómo lo desarrolló? Has mencionado niveles. Sí. Distinguió como 3 líneas o niveles psicogenéticos que se cruzan. Está el filogenético, la evolución de la especie, nuestra base biológica, ¿vale? Lo que traemos de serie, por así decir. Eso es. Luego, el ontogenético, el desarrollo de cada persona, tú, yo, desde que nacemos. Nuestra historia individual. Exacto. Pero para Vygotsky, la clave, lo que nos hace humanos de verdad, es el tercero, el nivel historiogenético o culturogenético. Ah, aquí entra la cultura. Aquí entra de lleno. Es donde adquirimos las herramientas simbólicas, sobre todo el lenguaje, claro. Y estas herramientas no solo nos ayudan, transforman nuestra mente, crean las funciones psicológicas superiores. O sea que el orden importa. La historia y la cultura como que toman el mando sobre la biología para formar al individuo. Precisamente, moldean la ontogenia. Un ejemplo que él ponía, la memoria lógica. No es simplemente tener más memoria que un niño pequeño. No es solo cantidad. No, es una función cualitativamente nueva. Surge de la mezcla de procesos mentales básicos y el uso de artefactos culturales. Apuntar algo, usar una regla para recordar. Esas son herramientas que crean una nueva forma de memoria. Y claro, ahí el lenguaje es la herramienta estrella, ¿no? Ya. Su libro Pensamiento y lenguaje Sí. es un clásico. Fundamental. Es el mediador por excelencia. Transforma gestos simples en comunicación intencionada y, lo más importante, nos permite organizar nuestro propio pensamiento. Pensamiento, lenguaje, consciencia. Para él, todo tiene un origen social. Y esto choca un poco con Piaget, ¿verdad? Sí. Sobre todo en cómo entendían el habla de los niños pequeños. Sí, el famoso monólogo infantil. Piaget lo veía como egocentrismo, como que el niño aún no se pone en el lugar del otro. Una etapa a superar, digamos. Claro, pero Vygotsky le da la vuelta. Para él, ese niño, hablando solo, está en realidad experimentando. Está usando en voz alta el lenguaje social, el diálogo que ha aprendido con otros, para empezar a dirigir su propia conducta. Vaya, Es pensamiento en voz alta. Es un ejemplo perfecto de su ley de la doble formación. Toda función superior aparece primero en el plano social, entre personas, interpsicológica, y luego se interioriza, se hace individual, intrapsicológica. aprendemos a pensar hablando con otros y luego hablando con nosotros mismos. ¡Qué potente! ¿Y esto cómo se aplica en la práctica? El texto menciona varias áreas. Pues sí, se aplicó a muchas cosas. Por ejemplo, en estética y arte. Vygotsky veía la obra de arte como un mediador cultural. Un mediador. Sí, un objeto que, a través de la interacción entre su forma y su contenido, puede reorganizar nuestros sentimientos, provocar lo que llamaba catarsis. Entendido. Y en la defectología, es un término que ya no se usa mucho, pero se refiere al estudio de las discapacidades. Exacto.
Ahí su visión fue muy avanzada. No veía la discapacidad solo como una pérdida, sino como una reorganización. Funciones inferiores que intentan compensar a las superiores dañadas. Analizó cómo afectaba esto a la lógica, a la capacidad de abstracción en casos como autismo o esquizofrenia. Buscaba entender esa nueva organización cualitativa. También se habla de estudios transculturales. Sí, los de Luria, su discípulo, en Asia Central, son fascinantes. ¿Qué demostraron? Pues mostraron cómo el ambiente social, cosas como la escolarización, la alfabetización, no solo cambiaban qué pensaba la gente, sino cómo pensaban. Pasaban de un razonamiento muy práctico, muy pegado a lo inmediato, a uno más lógico abstracto. O sea que el contexto cultural moldea los procesos cognitivos mismos. Exactamente, aunque bueno, luego se le criticó un poco esa idea de progreso, como si una forma fuera mejor que otra. Pero la idea central es potente. La psique depende del contexto histórico-cultural. Y llegamos a la educación. Aquí su legado parece inmenso. ¿La ZDP? Claro, la zona de desarrollo próximo. Es esa distancia entre lo que uno puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda de alguien más experto, un adulto, un compañero. Y el aprendizaje ocurre ahí, en esa zona. Justo. La colaboración, la guía, nos tiran hacia arriba. Por eso defendía tanto la instrucción sistemática, la escolarización. Creía que la enseñanza bien planteada arrastra al desarrollo, que ayuda a construir el pensamiento abstracto. Otro punto de diferencia con Piaget, que era más de esperar a que el niño estuviera listo, ¿no? Sí, Piaget ponía más énfasis en las etapas madurativas. Vygotsky creía más en el poder de la enseñanza para impulsar el desarrollo. Curioso que estas ideas tan potentes para la educación fueran prohibidas durante un tiempo en la Unión Soviética. Increíble. ¿Y quiénes siguieron su línea de pensamiento? Sus discípulos. Pues sí, tuvo colaboradores y discípulos muy importantes. Luria, que ya mencionamos, aplicó estas ideas a la neuropsicología, viendo el cerebro como un sistema funcional total, que se reorganiza con la actividad social. Y Leontiev, que desarrolló la teoría de la actividad, poniendo el foco en la relación práctica con el mundo. Y figuras cercanas, quizás. Bueno, se suele mencionar a Mikhail Bakhtin. Aunque no era discípulo directo, sus ideas sobre la dialogicidad del lenguaje, sobre cómo todo discurso responde a otros discursos, pues conectan mucho con la visión social de Vygotsky. Entiendo. Así que al final nos encontramos como en una encrucijada. Pues sí, la escuela sociohistórica se redescubrió en Occidente y ha influido muchísimo, pero sigue vivo el debate. ¿Hasta qué punto somos producto del contexto? ¿Hay universales psicológicos o todo es culturalmente relativo? Es la gran tensión, ¿no? Entre lo universal y lo particular. Exacto. Y la psicología cultural actual, en parte heredera de Vygotsky, intenta navegar esas aguas, mantener la idea central de la mediación social, de que la mente se construye con otros y con herramientas culturales, pero sin diluir del todo la idea de un individuo con su propia agencia, su propia capacidad de acción. Ha sido una exploración, ¿eh? Densa, pero la verdad es que muy reveladora. Nos deja esa idea tan fuerte de que nuestra mente es, en gran medida, una construcción social y cultural. Desde luego. Y quizás, para darle una vuelta más, si realmente las funciones superiores, lo más complejo de nuestra mente, nacen primero entre personas, en la interacción, ¿cómo podríamos replantearnos la forma en que aprendemos o cómo superamos dificultades? A lo mejor la clave está mucho más en la colaboración, en esa ayuda externa de lo que solemos pensar. Quizás esa ayuda no es solo un apoyo, sino el verdadero motor del desarrollo interno.